Dicen que en los pueblos del viejo oeste había historias que pocos se atrevían a repetir en voz alta, pero ninguna tan extraña, tan inquietante y tan profunda como la que ocurrió cuando un vaquero solitario pagó $3 miserables por una joven de 19 años. Para muchos aquel acto fue simplemente una transacción más en un mundo duro, donde la vida tenía precio y los sentimientos costaban demasiado. Pero nadie sabía que detrás de ese intercambio había secretos, heridas, pactos y una verdad tan poderosa que cambiaría vidas para siempre, porque aquella chica gritó cuando el vaquero se arrodilló frente a ella. Si te gustan las historias profundas, con giros inesperados, emociones fuertes y secretos enterrados en el polvo del desierto, suscríbete ahora. Deja tu like y comenta qué parte te sorprende más. Cada semana traemos relatos intensos que te dejan pensando horas. Prepárate. Esta historia no la olvidarás. Todo ocurrió en 1879, en un punto del mapa que la mayoría de los viajeros marcaba solo como zona peligrosa. Allí quedaba un pueblo olvidado llamado Dust Creek. Casas de madera desgastada, un bar que olía a whisky barato y sudor, un burdel que funcionaba sin horarios y un pequeño corral donde siempre había alguien gritando por alguna pelea perdida. Pero aquel día el sol ardía más que de costumbre y parecía que incluso el viento se había detenido para mirar. En la entrada del pueblo llegó Inco, un vaquero de mirada silenciosa. Nadie sabía mucho de él, salvo que vivía en un rancho alejado y que hablaba poco. Un hombre que cargaba culpas que nunca mencionaba y cicatrices que nunca explicaba. Los niños del pueblo lo miraban con curiosidad, los hombres con respeto y algunas mujeres con temor, porque Isen era impredecible. Podía ser amable como un pastor o violento como un mustang salvaje. Ese día Isen buscaba algo, pero no era comida, ni armas, ni whisky. Era algo que lo avergonzaba admitir incluso frente a sí mismo. Compañía, no compañía romántica, no besos, no ternura. Lo que buscaba era alguien que pudiera vivir en su casa solitaria y ayudarle a mantener el rancho funcionando. Un trato, una presencia, algo que rompiera el silencio que lo estaba matando. Por eso cuando escuchó que el alcalde del pueblo organizaba una especie de subasta de 3 jóvenes llegadas en un convoy de colonos arruinados, Isen se acercó. No le gustaba la idea, no le gustaba cómo sonaba, pero la necesidad obliga. La plaza estaba llena. 3 mujeres jóvenes, cansadas, cubiertas de polvo, con la mirada vacía de quienes habían perdido demasiado. Una de ellas destacaba cabello negro, largo, piel clara pero quemada por el sol, ojos de un tono miel que parecían esconder mundos enteros. Tenía solo 19 años y sostenía su ropa con las manos porque estaba rota en varios puntos. No lloraba, no temblaba, pero su silencio era tan fuerte que incluso los borrachos guardaban distancia. La chica es fuerte, sabe cocinar, sabe trabajar la tierra y necesita un hogar, decía el alcalde mientras la gente la observaba como si fuera ganado. Isen apretó los dientes. Le repugnaba ese espectáculo, pero no podía quitarle los ojos de encima. Había algo en esa joven, algo que lo atrapaba sin permiso. Comenzamos en Nino, anunció el alcalde. Nadie levantó la mano. Intentó nervioso. Nadie respondió. Isen respiró hondo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero su voz salió antes de que pudiera detenerla. 3 los pago yo. Todos lo miraron. Algunos rieron. Otros murmuraron. El alcalde, aliviado, golpeó la mesa. Vendido. Y así por Isen adquirió a la joven desconocida. Pero aquí es donde la historia deja de ser simple, porque cuando él se acercó para extenderle la mano, ella dio un paso atrás. Cuando él le dijo que podía caminar con él hacia su caballo, ella se quedó quieta y cuando, en un gesto casi involuntario, él se arrodilló para recoger el pequeño saco con sus pertenencias, la joven gritó, un grito desgarrador, animal, lleno de terror, como si la presencia de un hombre arrodillado frente a ella despertara un infierno dentro de su memoria. Todos retrocedieron, incluso Isen quedó paralizado. No, no, no te arrodilles, gritó ella con los ojos llenos de pánico. Isen levantó las manos lentamente. Está bien, no haré nada. Ella respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Por un momento parecía que iba a desmayarse. Los murmullos crecieron. ¿Qué le hiciste, Isen?, preguntó uno. No le hice nada, respondió él sorprendido. El alcalde intervino. La chica viene de un convoy atacado. Vio cosas. No sabemos exactamente qué. Ten paciencia, Ko. Él asintió.
Pero en su interior algo acababa de cambiar. No había comprado una empleada. Había encontrado una herida viviente. El viaje hacia el rancho fue silencioso. La joven no quería dar su nombre, así que Isen no insistió. Caminaba detrás de él siempre a distancia. Cuando él intentaba ayudarla a subir al caballo, ella retrocedía. Finalmente decidieron caminar los dos para evitar confrontaciones. El sol caía y las sombras se alargaban. Isen, cansado del silencio, se atreve a decir, «No tienes por qué temerme». Pero ella no respondió. Cuando llegaron al rancho, Isen le mostró la pequeña cabaña donde podía vivir. Estaba limpia. Tenía una cama, una silla, una mesa y una manta nueva. «Puedes quedarte aquí. No tienes que hacer nada esta noche. Si quieres comer, hay sopa en la cocina». Ella siguió sin hablar, pero entró lentamente. Esa noche Isen no pudo dormir. Se preguntaba quién era, qué había sufrido, quién le había hecho daño y cómo diablos iba a convivir con alguien que temblaba solo al verlo. A la mañana siguiente la encontró preparando el desayuno. No lo miró, pero habló con una voz suave, quebrada. «Me llamo Lidia». El nombre le pareció hermoso. «Mucho gusto», respondió Isen. Ella siguió cocinando sin añadir nada más, pero en su gesto había un pequeño cambio. Ya no se veía aterrorizada, solo alerta. Día tras día, Lidia mostraba pequeñas señales de confianza. Ayudaba con la comida, con la limpieza, con las gallinas, pero había cosas que no toleraba. Ruidos fuertes, hombres cerca, ver a Isen tocar un cuchillo y, sobre todo, verlo arrodillarse o inclinarse demasiado cerca. Un día, mientras arreglaban una cerca, Jen le preguntó, «¿Por qué gritaste aquel día? ¿Qué te asusta cuando me arrodillo?» Lidia apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer, porque su voz se quebró, porque antes de que llegara el convoy, un hombre se arrodilló así frente a mí, pero no para ayudarme. Isen sintió un golpe en el pecho. Lidia respiró hondo sin mirarlo. «No quiero contar más». «No tienes que hacerlo», dijo él. «No hasta que tú quieras». Ella pareció agradecida y por primera vez lo miró directo a los ojos. Ese fue el primer día en que algo cambió entre ellos. Con el tiempo Lidia empezó a hablar un poco más. No contaba su pasado, pero sí lo que le gustaba. Las flores silvestres del desierto, los caballos tranquilos, las noches sin ruido. También empezó a ayudar en la siembra. Y aunque Isen trabajaba cerca, nunca la tocaba, nunca la obligaba a nada. Nunca cruzaba un límite. Eso la hacía relajarse poco a poco. Pero en Dust Creek la gente habla y los rumores llegaron rápido. Isen se compró una mujer por 3. Dicen que ni siquiera la toca. Seguro está esperando en momento. Tal vez ella está loca. Cuando Isen bajó al pueblo por harina, escuchó a 3 hombres burlándose. «Ni por una gallina pago eso», dijo uno. Los demás rieron. «¿Y por qué no la traes al burdel, Isen? Aquí la enseñamos a obedecer», dijo otro. Isen se giró despacio. «La vuelves a mencionar y te quedas sin dientes». Los hombres callaron. Sabían que él hablaba en serio. Caroleria escuchó cuando él regresó a casa con el ceño fruncido y las manos cerradas. «¿Te dijeron algo?», le preguntó ella tímidamente. «No importa». «Sí importa», insistió. Isen suspiró. «No tienen derecho a hablar de ti así». Ella bajó la mirada triste. «Estoy acostumbrada». El vaquero sintió un ardor en el pecho. «Conmigo no tendrás que acostumbrarte a eso». Lidia levantó la vista y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeñita pero sincera. Una tarde Lidia vio a Isen entrenando al caballo más difícil del rancho. Un animal salvaje, terco, agresivo. Sin embargo, Isen nunca lo golpeaba. Nunca lo forzaba. Solo esperaba. Observaba. Hablaba en voz baja hasta que el animal se calmaba. Lidia se acercó lentamente. «¿Por qué eres así con él?». Isen se encogió de hombros. «Nadie aprende a confiar si lo tratas a golpes». Esa frase se le clavó en el alma. Ella entendió algo que llevaba semanas sospechando. Jen no buscaba una esposa ni una sirvienta. Buscaba conexión. Tal vez el mismo tipo de paz que ella necesitaba. Unos días después, Lidia se atrevió a pedirle algo. «¿Puedo montar el caballo tranquilo?», preguntó señalando al más dócil. «Claro», dijo Isen sorprendido. «Te ayudaré a subir». Ella dudó. Lo miró. Respiró hondo. «Está bien, puedes acercarte». Ese pequeño gesto significaba un mundo. Isen la ayudó con delicadeza, sin tocar más de lo necesario. Lidia se aferró a la silla temblando pero sonriendo. «Lo haces bien», dijo él. Ella rió suavemente. Era la primera vez que reía desde que llegó, pero el verdadero giro llegó una noche de tormenta. Un golpe fuerte en la puerta despertó a ambos. Lidia gritó pensando que era alguien del pasado.
Isen tomó el rifle y abrió la puerta lentamente. Era uno de los colonos que había escapado del convoy. Venía herido, sangrando, casi sin fuerzas. Isen, vienen por ella, susurró antes de desmayarse. Lidia cayó al suelo temblando, repitiendo, no, no, no me van a llevar otra vez. Isen se arrodilló a su lado para tranquilizarla, olvidando el detalle que desencadenaba su terror. Lidia dio un salto, retrocedió y gritó igual que el primer día. Pero ahora el miedo tenía nombre. Los hombres del convoy, los que atacaron, los que no podía terminar. Jen volvió a levantarse despacio. No te tocaré. Pero necesito que me digas quiénes son. Son 4 armados. Vienen por mí porque escapé, porque los vi, porque sé lo que hicieron con las otras chicas. Isen asintió respirando hondo. No era la primera vez que lidiaba con hombres así. No te van a llevar, dijo él, te lo juro. Lidia lo miró y en sus ojos había miedo, pero también confianza. Los 4 hombres llegaron al amanecer. Isen los esperaba en el porche con el rifle en la espalda y el lazo en la mano. Venimos por la chica, dijo el líder. Un hombre con cicatrices en la cara. No hay ninguna chica aquí, respondió Isen. No te hagas el héroe. La compraste por 3. No significa nada para ti. Isen apretó los dientes. Significa más de lo que ustedes jamás entenderían. Uno de los hombres rió. Entonces morirá contigo. Fue el último error que cometieron. La pelea fue dura. Isen recibió golpes, cortes, sufrió, pero tenía una ventaja. Estaba defendiendo algo que por primera vez en mucho tiempo sentía suyo. No como posesión, sino como responsabilidad. Con el rifle descargado, con la piel marcada, Isen logró someterlos uno por uno. El líder fue el último en caer atado de manos, sangrando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó escupiendo sangre. Isen lo miró con una furia contenida. Lo que debieron hacer contigo desde el principio. Los entregó al sheriff del condado, quien ya tenía denuncias de otros ataques. Aquellos hombres no volverían a lastimar a nadie. Cuando Isen regresó, Lidia estaba escondida detrás del establo temblando. ¿Te hicieron daño?, preguntó ella. Solo un poco. Ella se acercó lentamente por primera vez sin miedo. ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí si solo me compraste? Isen respiró profundo. No te compré, Lidia. Te salvé, y si algún día quieres irte, podrás hacerlo. Yo no soy tu dueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isen, yo quiero quedarme. Él ladeó la cabeza sorprendido. Lidia dio un paso más, luego otro, y por primera vez fue ella quien lo tocó. Sus dedos rozaron su rostro con la suavidad de quien sana una herida invisible. No me importa cómo llegué aquí, susurró. Lo que importa es cómo me has tratado desde entonces. Isen sintió algo romperse dentro de él, algo que llevaba años escondido, ternura, pero no la abrazó. Esperó. Lidia lo entendió. Dio un pequeño salto emocional. Puedo abrazarte si tú quieres, susurró. Isen abrió los brazos un poco. Ella se acercó despacio y por fin, después de meses, se abrazaron. El primer contacto sin miedo, el primer contacto sin dolor. Días después, mientras recogían agua en el pozo, Lidia se giró hacia él. Isen, hay algo que no te he dicho. Él la observó en silencio. Antes del convoy yo tenía un anillo. No era un anillo bonito, pero era mío. Era lo único que tenía de mi madre. Cuando aquel hombre se arrodilló frente a mí, me lo arrancó de la mano mientras yo gritaba. Por eso no soporto ver a un hombre arrodillado. Isen la escuchó sin interrumpir. Pero quiero liberar ese miedo, dijo Lidia temblando. Y quiero hacerlo contigo. Jen abrió los ojos con sorpresa. Ella extendió su mano. ¿Puedes arrodillarte? Quiero intentarlo. Él dudó. Solo si tú estás segura. Lidia tragó saliva. Estoy lista porque tú no eres él. Isen, muy despacio, sin brusquedad, apoyó una rodilla en el suelo. Un gesto simple pero cargado de historia. Lidia respiró hondo. Sus ojos se humedecieron, pero no gritó. En lugar de alejarse, dio un paso hacia él. Luego otro se detuvo frente al vaquero, arrodillado, y colocó su mano sobre su cabeza suavemente como si fuera un rito de sanación. No tengo miedo, susurró. Y era verdad. Jen levantó la mirada. Lidia sonrió. Una sonrisa tan cálida que parecía borrar cada sombra del pasado. Gracias, dijo ella. Gracias a ti, respondió él. Con el tiempo, Lidia y Isen caminaron juntos por la vida, no como dueño y compra, sino como 2 almas heridas que se salvaron mutuamente. Lidia aprendió a reír, a cantar mientras cocinaba, a montar el caballo salvaje que antes nadie podía tocar. Isen aprendió a hablar, a confiar, a no huir del mundo. La gente del pueblo dejó de murmurar. Algunos incluso los envidiaban.
Un año después, Lidia hizo algo inesperado. Una tarde, cuando el sol caía naranja sobre el desierto, se arrodilló frente a Isen. Él se quedó congelado. ¿Qué haces?, preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió con una paz que jamás había tenido, sanando lo último que faltaba. Y diciéndote que quiero quedarme contigo para siempre. Isen la levantó con cuidado. Entonces quédate, susurró. Aquí tienes tu hogar. Y así, en un rancho perdido en el desierto, 2 vidas marcadas por el dolor, encontraron algo que muchos buscan toda la vida y pocos reconocen cuando lo encuentran: sanación, libertad y sobre todo amor.